segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, vamos a estar leyendo del versículo 16 al versículo 18. Hoy finalizamos esta segunda carta que fue escrita por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 51. Y esta es la palabra que precisamente dirigió Dios a través del apóstol a la iglesia de los tesalonicenses. Leo para ustedes. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La satulación, este saludo final es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía. Así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Podemos tomar asiento, mis hermanos. Vamos a sentarnos. Nos sentamos y empezamos precisamente la meditación a la luz de la Escritura. Según de Tesalonicenses 3, 16, 18. ¿Ok? Pueden tomar asiento. Ya podemos tomar asiento para iniciar ya. Como toda carta, lógicamente tiene un inicio. Inicia con un saludo, pero también tiene un final. En este caso, el final está registrado en el capítulo 3, del versículo 16 al 18. Es una satulación, una despedida, una conclusión, donde el apóstol Pablo, lógicamente inspirado por el Espíritu Santo, sigue hablando ¿a quién? Sigue hablando a la iglesia de Tesalónica. Sigue hablando ¿a quién? A una iglesia que todavía está bajo persecución. Sigue hablando ¿a quién? A una iglesia, lógicamente, que está enmarcada, nunca olvidemos eso, en los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Cuando el Dios Padre envía a Jesucristo. Y ahora es a través de su Hijo, como dice Hebreos capítulo 1 del versículo 1 al 3, ahora a través de su Hijo es que nos llega la palabra. Tenemos precisamente ya la palabra de Cristo. Tenemos esa palabra que ahora empieza a ser anunciada ¿por quién? Por los apóstoles. Recordemos que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que quede entre vosotros ¿quién? El Consolador. Y Él iba precisamente a dar a conocer todas las palabras, todo lo que Él dijo, todas las instrucciones necesarias para que el reino de Dios lógicamente se estableciera, para que el reino de Dios ¿qué? Avanzara. Y la satulación también hace parte de esas palabras inspiradas, de esa palabra que también tiene algo que enseñarnos, tiene algo que transmitirnos. No es simplemente una despedida, es más que una conclusión. El apóstol Pablo, en términos generales, está afirmando tres verdades objetivas, tres verdades ciertas, tres verdades eternas, sobre la que debe descansar ¿quién? La iglesia a los tesalonicenses. En medio de la persecución, la iglesia tenía que aprender a descansar, tenía que aprender precisamente a confiar y ver la realidad, y ver la realidad de una manera clara. Tenía que aprender a vivir por fe. ¿Y cuáles eran esas tres realidades objetivas sobre la cual debería descansar la iglesia? Que precisamente la iglesia descansaba en la paz de Cristo, que es un primer elemento que se menciona en esta satulación. También tenía que descansar en la autoridad de la palabra apostólica. Recordemos que para nosotros la reforma fue importante, fue trascendente. ¿Por qué fue trascendental la reforma protestante? Porque la autoridad de la sola escritura lógicamente pasa a posicionarse como ese principio reactor sobre la cual la iglesia debe descansar. Nosotros descansamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que ¿qué? La que nos guía, la que nos sustenta, la que nos conduce a toda ¿qué? A toda verdad. Y la tercera realidad objetiva en la cual vemos en la satulación es la gracia del Señor Jesucristo. Vemos que entonces precisamente el evangelio inicia con la gracia y precisamente la glorificación final. Y todo ese proceso final en la consumación también es expresión de la ¿qué? De la gracia. Iniciemos con una ilustración antes de precisamente dar el título. Imagínate un rey que acaba de conquistar una provincia rebelde. Imagínate. Un rey que acaba de ¿qué? De triunfar sobre una provincia rebelde. ¿Qué hace él?
ese rey ahora envía un embajador, como lo dice Efesios, somos embajadores en cadena. Envía un embajador con una carta oficial sellada con un sello real. El embajador llega a la ciudad y reúne al pueblo y lógicamente va a dar un mensaje. ¿Qué es lo que primero proclama ese embajador? El rey ha hecho la paz. La guerra terminó porque el rey ¿qué? Venció. Luego muestra el sello auténtico, aquello que precisamente hace que el mensaje del rey sea un mensaje tenido por fidedigno, por verdadero. Entonces ese sello hace que lógicamente esa proclamación, lo que el embajador acaba de decir, precisamente se enfoca en que él no está hablando por iniciativa propia. Lleva la autoridad ¿de quién? Del rey. Finalmente abre el decreto. ¿Y qué hace? ¿Qué hace precisamente ese embajador? Anuncia. ¿Qué es lo que anuncia? Que todos los que pertenecen al rey vivirán bajo su favor. ¿Vivirán bajo la qué? Bajo esa paz que el rey trae, que el rey ofrece. Entonces, ¿de quién procede la paz? ¿De quién procede la paz según la ilustración? ¿De quién? Del rey. ¿Quién trae la paz? El rey. ¿Por qué? Porque el rey ¿qué? Venció. La autoridad está en su decreto, está en su palabra, en esa palabra que es autoritativa. La gracia garantiza que los ciudadanos van a permanecer bajo su protección, van a permanecer bajo su cuidado. Por ende, los ciudadanos deben aprender ¿a qué? A descansar ¿en qué? En el decreto del rey. Entonces, nadie puede disfrutar la paz ignorando el decreto del rey. Ni reclamar la gracia rechazando su autoridad. Y es así, lógicamente, articulando un poco la ilustración con las palabras que nosotros acabamos de leer en la segunda carta a los tesalonicenses, Pablo concluye su carta, donde en su carta, en esa saturación final, ¿qué es lo que nos está diciendo? Cristo es el rey que concede paz. En Cristo está la fuente de la paz. ¿Ok? Los apóstoles, ¿quiénes son los apóstoles? En ese momento en que estas cartas se escribían, en esos momentos en que el evangelio se extendía, en esos momentos en que el poder del Espíritu Santo llevaba a los apóstoles, los llevaba a Judea, los llevaba a Samaria y los llevaba hasta lo último de la tierra, precisamente. Entonces, ¿los apóstoles qué son? Son embajadores, embajadores autorizados, hombres inspirados, hombres guiados por el Espíritu Santo. ¿Para dejar qué? Para dejar unas instrucciones, para dejar no solamente una recomendación o una despedida, para dejar un mensaje que aliente, motive y dé de nuevo a la qué? A esta iglesia sufriente. La gracia de ese rey asegura que el pueblo redimido permanecerá bajo el favor del rey. Y eso es lo que el apóstol Pablo le está recordando a la iglesia tesalónica. Los tesalonicenses tenían que aprender a descansar ¿en quién? En la soberanía de ese rey que ya ¿qué? Que ya venció. ¿Dónde venció el rey? En la cruz del Calvario. ¿Cómo sabemos precisamente cuál es la prenda de garantía que nosotros tenemos de su victoria? La resurrección. Recordemos que precisamente todo dominio y todos los enemigos, lógicamente, estarán tendidos en los pies de nuestro Señor, como lo describe el Salmo 110. Entonces, de allí precisamente vamos a un título donde precisamente se engloba estas tres verdades objetivas. La iglesia permanece firme. ¿Cuáles son, por así decirlo, las marcas o cuáles son esas señales visibles de una iglesia que permanece firme? Una iglesia permanece firme bajo la paz de Cristo. Una iglesia permanece firme bajo la autoridad de la palabra de Cristo. Y una iglesia permanece firme bajo la gracia de Cristo. Entonces, si nosotros miramos, esos son las tres verdades objetivas que están allí ancladas a esta saturación final. Entonces, después de que el apóstol Pablo, si nosotros miramos por lo menos un recorrido rápido por la segunda carta a los tesalonicenses, nosotros sabemos que el apóstol Pablo ora para que en medio de la tribulación precisamente la iglesia de Tesalónica pueda ser ¿qué? Consolada. Pero el apóstol Pablo también da una gran verdad en ese capítulo 1 y dice que el Señor vendrá a dar ¿qué? Retribución, a dar pago precisamente a todos aquellos que han ido en oposición al avance del evangelio y del reino como tal.
Si nosotros seguimos mirando a lo largo de la carta, el apóstol Pablo también exhorta a la iglesia tesalonicense a mantenerse firmes en la doctrina apostólica, a mantenerse firmes en la fe, a trabajar diligentemente y a disciplinar con amor a los hermanos desordenados. Entonces ahora Pablo, a la luz de todo lo citado, a la luz del recorrido de esta segunda carta, Pablo concluye con una oración. Pablo concluye con una bendición. ¿Ok? Él como embajador está llevando precisamente y está anunciando ese decreto real. Está anunciando la voluntad de Dios para esta iglesia que está sufriendo. Y Pablo precisamente, ¿qué es lo que concluye en esa oración? Pablo precisamente lo que está mostrando es que la paz del Señor es real. Que nosotros podemos experimentar la paz en medio de las circunstancias más adversas, porque la paz no está determinada por las circunstancias externas. La paz precisamente es una señal clara, es un fruto del Espíritu Santo, como está descrito en Gálatas, que proviene ¿de qué? De la cruz, de esa verdad objetiva. El Señor murió por nosotros, derramó su sangre y Él ahora nos da su ¿qué? Nos da su paz. Más adelante vamos a leer esos textos que están en los evangelios. Jesús mismo lo dijo. ¿Mi paz os qué? Mi paz os dejo. Mi paz os qué? Os doy como una verdad objetiva, como real. No como el mundo la qué. No como el mundo la da. No como el mundo la da. Una manera de decir, no estén atribulados. La paz no depende de las circunstancias que nosotros podamos estar viviendo. La paz no es emoción, la paz no es romanticismo, la paz es una verdad, ¿ok? Es una verdad objetiva, es una verdad eterna, es el fruto del Espíritu Santo anclado sobre su iglesia, para que en medio de cualquier situación que nosotros podamos vivir, nosotros podamos tener ¿qué cosa? Descanso como tal. Entonces, Pablo concluye con una oración, Pablo concluye con una bendición. Pablo concluye precisamente esta carta recordando a la iglesia y hablando a la iglesia sobre esa verdad. Ustedes son una iglesia que están experimentando la paz de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes están recibiendo una palabra autoritativa, una palabra apostólica. Y ustedes son básicamente expresión de la gracia. Y no solo eso, esa gracia que los ha salvado, esa gracia es la que los está ¿qué? Sosteniendo hasta el día de hoy. Entonces, el Señor Jesucristo, ese Dios el cual estamos adorando en esta mañana, el Señor Jesucristo, como lo menciona el apóstol Pablo, el Señor, el Rey, el que ha vencido, el que precisamente trajo un evangelio. ¿El evangelio del qué? Nunca se nos olvide esa connotación. No es el evangelio, es el evangelio del reino. La llegada de Cristo trajo precisamente el reino, el establecimiento del reino. Y con su resurrección, el reino es real. Entonces, ese Señor que es Rey, ese Jesús que es el Salvador del pueblo, ese Cristo que es profeta, sacerdote y rey, sostiene a su iglesia. Y así como sostuvo a los tesalonicenses, en la época de pronto, digámoslo así, una de las épocas más oscuras de la historia, porque fue un tiempo transicional entre el establecimiento del reino y la expansión del mismo, Jesucristo, el Señor Jesucristo, sostuvo a su iglesia mediante su ¿qué? Su paz. Lo que Él prometió, ¿qué prometió en los evangelios? Prometió darnos la paz. Se materializó en la historia. La paz era real para una iglesia que necesitaba descansar. La paz es real, ¿ok? No como el mundo la da. Entonces, el Señor Jesucristo no solamente sostiene a su iglesia mediante su paz, también la sostiene mediante su palabra. Por eso estamos llamados a meditar en la Escritura de día y de noche. Nosotros estamos llamados a meditar en las promesas del Señor. Nosotros estamos llamados a meditar en todas las instrucciones que el Rey nos ha dado y nos ha delegado a nosotros para que nosotros podamos vivir vidas plenas y completas. Recordemos que la cruz es símbolo de la muerte, pero también al tercer día el Señor resucitó. Y la palabra también nos enseña que por su muerte expiatoria y por su resurrección, nosotros hoy como iglesia estamos completos. No nos hace falta nada. Y la paz es un beneficio que nosotros lo tenemos. Un creyente que no vive, lógicamente, y no se mantiene firme en la fe y no experimenta la paz de Dios es porque está alejado de su palabra.
porque no está creyendo precisamente en las verdades, porque no está meditando en lo que la Escritura ha declarado. ¿Por qué? Porque no está creyendo de manera, como digo yo, segura en términos de la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, el Señor Jesucristo, el que nos da la paz, el que nos confirma la autoridad a través de la enseñanza apostólica, es también el que nos preserva a nosotros los creyentes mediante su gracia. Su gracia. La gracia no es simplemente favor no merecido. La gracia no simplemente es aquel medio que Dios precisamente utiliza para trasladarnos de las tinieblas a la luz. La gracia también implica que Dios promete que nosotros vamos a perseverar, que nosotros nos vamos a mantener firmes, que la fe que hemos recibido como don de Dios es una fe que debe crecer en la medida en que nosotros, lógicamente, tenemos comunión con Él. El primer aspecto que nosotros podemos mirar, porque son tres. ¿Cuáles son los tres aspectos? La paz, la autoridad apostólica y la gracia, que están presentes en esta saturación. Inicia el apóstol Pablo en el versículo 16, lo voy a recordar solamente el 16, dice, y el mismo Señor ¿de qué? De paz. Si yo voy a Isaías 9:6, se está esperando al Mesías. Hay una esperanza futura sobre esa primera venida. Y cuando nosotros leemos Isaías capítulo 9, un hijo nos es dado, ¿ok? Y nos dan una descripción. Entre toda esa descripción que está en Isaías, precisamente se expresa en una palabra profética que el que ha de venir es el príncipe de paz. El príncipe de paz. Ya había sido anunciado. Aun cuando ya Jesús nace, cuando es un bebé, ¿qué es lo que precisamente proclaman los pastores? Ellos dicen, Hosanna, Hosanna al hijo de David. Y ellos dicen, ha nacido aquel que nos trae ¿qué? Paz. Paz. Al mundo paz. Hay un himno claro, al mundo paz. ¿Y por qué paz? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Llegó quién? Jesús. Llegó el Señor. Y el Señor, con la venida del Señor, viene también una paz. Una paz que va más allá de ¿qué? De todo entendimiento. Una paz que ya también se predicó en Filipenses 4:7. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que nos mantiene firmes. Una paz que nos hace precisamente caminar seguro. Jesús lo dijo, venid a mí cuando estéis trabajados y cargados, porque yo os haré ¿qué? Descansar. ¿Por qué? Porque la paz y la gracia son elementos que lógicamente están anclados en la realidad, en lo que tiene que ver con nuestra salvación. Entonces, ¿cómo llama Pablo a Cristo? ¿Cómo lo llama? Es según el versículo 16. ¿Cómo lo llama? Lo llama el Señor de paz, referenciando que la fuente de la paz está en Cristo. En Cristo, en Él subsisten todas las cosas. Él no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro ¿qué? Nuestro Creador, nuestro Formador. Él sabe lo que nosotros ¿qué? Necesitamos. Y si nosotros miramos el fruto del Espíritu, ¿cómo comienza? Amor, gozo. ¿Y cuál es el tercer aspecto de ese fruto? Paz. Él vino a darnos paz. Él vino a que precisamente nosotros seamos una iglesia que caminemos confiadamente. Él no vino a quitarnos los problemas. Él vino a fortalecer nuestro corazón, a darnos paz aún en medio de las circunstancias más difíciles, mis hermanos. Entonces, por eso es que Pablo, ¿cómo llama a Cristo? Lo llama el Señor de paz, mostrando que la paz verdadera proviene ¿de quién? De Él. La paz verdadera proviene de Cristo, no de la circunstancia. Váyase un momentico a 1 Tesalonicenses 5. Ahí mismo, 1 Tesalonicenses 5. Y vámonos al versículo, vamos a leer del 1 al 3, pero nos vamos a enfocar en el 3 simplemente para describir algo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Ya ustedes tienen conocimiento de esto. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. Que cuando el mundo diga, cuando los hombres impíos digan ¿qué cosa? Paz y seguridad. Entonces sobre ellos ¿qué vendrá? Destrucción repentina. Mostrando que realmente hay dos tipos de paz. Si hay dos tipos de hombre,
Si hay un hombre guiado, lógicamente, por Cristo, guiado por la gracia y salvado por la gracia, es el hombre que precisamente experimenta la paz que proviene de Cristo. Pero los otros hombres, el corazón del hombre fue creado, lógicamente, para estar en comunión. El hombre fue creado precisamente para ser amado. El hombre fue creado para ser adorador. Por ende, el hombre que está buscando, el hombre sin Cristo que está buscando también, ¿qué está buscando? Está buscando paz. Pero ¿cómo es la paz de ellos a la luz de este versículo? ¿Cómo es la paz de ellos? Es una paz donde ellos quieren sentirse seguros, pero todo lo que hacen lo hacen basado en lo que ellos creen. Y ellos definen la paz como ausencia de problemas. Nosotros podemos decir, como dice el himno, estoy bien con mi Dios. ¿Recuerdan ese himno? Cuando fue compuesto ese himno fue compuesto en, digámoslo así, en la etapa, como digo yo, donde no había problemas para ese hombre que estaba adorando a Dios. O fue escrito en el momento más negro, digámoslo así, humanamente hablando, o más oscuro. ¿Y él por qué llegó a decir estoy bien con mi Dios? Porque él experimentaba en su corazón, que experimentaba la paz que sobrepasa todo entendimiento. La pérdida de 4 hijos. La pérdida de la empresa. Esa es una historia clara, un ejemplo claro, real, de cómo Cristo, por eso es que Pablo llama a Cristo como ¿qué? Como el Señor de paz. Pablo llama a Cristo el Señor de paz porque la paz verdadera proviene de Él y no de las circunstancias, mis hermanos. Por eso es que nosotros estamos llamados a caminar y a vivir, ¿por qué? Por fe y no por qué. Si yo miro por vista a mi alrededor, ¿qué tengo? Problemas, dificultades, situaciones complejas que a veces uno siente como que salimos de una y entramos en 3. Y a veces hasta preguntamos, Señor, ¿qué está pasando? No está pasando nada, porque ya tú estás completo en Él. Tú lo que tienes que vivir es el día a día. Orar, confiar, creer que Él es la fuente de tu ¿qué? De tu paz. Está la expresión siempre paz en toda manera. ¿Qué está indicando esa expresión cuando el apóstol Pablo dice, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera? Lo que precisamente está diciendo es que indica una paz completa, una paz perfecta, una paz constante, una paz suficiente. ¿Para qué? Para cualquier situación, mis hermanos. Tenemos que aprender a descansar ¿en quién? En el Señor. El mensaje del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses en la oración final o en la bendición final, ¿cuál era? Ustedes tienen que ser conscientes de la paz que han recibido. Ustedes tienen que estar conscientes que Cristo, el que murió por ustedes, el Salvador del mundo, también es el Señor de su paz. Es el Señor que trae descanso a sus vidas. Es el Señor que en medio de las circunstancias los está ¿qué? Fortaleciendo, los está animando. Les está dando de nuevo para continuar adelante. Nosotros podemos sonreír, mis hermanos. ¿Y por qué podemos sonreír? ¿Por qué nos podemos levantar diciendo que la mañana de hoy es una mañana precisamente nueva? Porque la paz de Dios es real en medio de nosotros. Es real. Entonces, si nosotros miramos, entonces esa paz es completa, es constante, es suficiente, es permanente. ¿Para qué? Para cualquier situación. Y la petición, cuando Él cierra, el Señor sea con todos vosotros, recuerda precisamente la promesa que nuestro Señor hizo en Mateo 20:28. ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Después de que Él resucita, después de que toda la autoridad le fue dada tanto en los cielos como en la tierra, después de haberle dado precisamente y delegado a la iglesia para que la iglesia sea embajadora y que todo lo que ate la iglesia tanto en el cielo como en la tierra fuese real. ¿Qué dijo el Señor? Yo estoy con vosotros. ¿Estoy con vosotros cuándo? Todos los días. El Señor hoy está con su iglesia. El Señor estuvo con Tesalónica. Lo podemos ver. Y podemos ver
cómo el reino se extendió en medio del, como digo yo, en el escenario más oscuro de muerte y persecución. Siempre lo digo, nosotros no estamos en la misma situación de los tesalonicenses. ¿O sí? No. Los hermanos, esos hermanos estaban precisamente siendo perseguidos, literalmente. Siendo, aparte de ser perseguidos, esos hermanos muchos morían por causa de Cristo, por confesar que Cristo era el Señor. Y sin embargo, el apóstol Pablo le está recordando que aún en medio de esa matanza, de esa persecución, ellos pueden experimentar. ¿Qué pueden experimentar ellos? La paz. ¿Y por qué? ¿Cuál es la garantía de que la paz de Cristo es real? Que Él prometió estar todos los días con su iglesia. Todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Y cuando habla del fin del mundo, no es que Dios va a destruir la creación, sino el fin de ¿qué? De esta realidad caída, de esta maldición de la tierra. Cuando el reino de Él ya sea ¿qué? Extendido de manera plena y completa. Pero la iglesia es responsable de extenderlo. Entonces, esto nos recuerda. Entonces vámonos a Juan 14, 27. Vámonos un momentico. Acá tengo el texto. Vamos a dar unos 30 segundos para que lo localicemos, porque quiero que lo lean, si es caso que lo subrayen. Juan 14, 27. Jesús en la noche antes de su crucifixión. Jesús en el momento más difícil de su vida. 14, 27. Dice: la paz os dejo. Mi paz. O sea, la paz que trae Dios. Él como fuente de la paz. Mi paz os ¿qué? Os doy. ¿Cómo la da? Él la da no como el mundo la da. Porque su reino, la fuente de su reino no procede de este mundo, de esta realidad caída, de esta tierra bajo maldición. La paz de Él es símbolo de bendición. ¿Ok? La paz de Él viene precisamente a aniquilar la maldición de la tierra. Viene a traer descanso, viene a traer paz de conciencia. Entonces dice, no como el mundo la da. Y miren lo que dice: no se turbe vuestro corazón. O sea, no tengas miedo, no te sientas ansioso, no te angusties, ni tengas miedo. ¿Por qué no debemos tener miedo? ¿Por qué nuestro corazón no debe turbarse? Porque hemos recibido algo que el mundo no puede darnos. ¿Y cómo se llama eso? La paz que el Señor da. Él muere en la cruz para que hoy la iglesia pueda beneficiarse de la paz y de la gracia, para que pueda beneficiarse de la palabra, para que pueda avanzar. Entonces, si nosotros miramos, cuando Pablo llama a Jesús el Señor de la paz, él no está precisamente hablando de sentimientos, sino la paz. ¿Cómo la debemos ver? La paz la debemos ver como un don que brota de la obra redentora, que brota de la cruz, como un beneficio de la cruz, como tal cual está en la pregunta 36 del Catecismo Menor de Westminster, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, la paz que Cristo promete en los evangelios, esa paz que prometió antes de ser crucificado, es la misma paz que Pablo pide para la iglesia de los tesalonicenses. Y es la misma paz la cual nosotros deberíamos también estar pidiendo y orando, para que nosotros podamos precisamente permanecernos y andar en esa paz que el Señor ha dado. Por eso es que los saludos del apóstol Pablo comienzan con gracia y paz. Y por eso es que la saturación termina también con gracia y ¿qué? Y paz. Entonces, vamos a mirar Juan 16:33. Juan 16:33. Ya miramos que la paz es un don que brota de la obra redentora. Ahora en Juan 16:33, ¿qué declara Jesús? ¿Qué dice Jesús? Estas cosas he hablado para que en mí, o sea, para que en el Señor Jesucristo,
tengamos nosotros ¿qué cosa? Paz. ¿Cuál es la buena voluntad del Señor? No solamente que seamos salvos, no solamente ser trasladados de las tinieblas a la luz. El Señor quiere que nosotros experimentemos paz. El Señor no quiere que nuestros corazones estén ¿qué? Turbados. El Señor no quiere que tengamos o vivamos precisamente. El problema no es tener miedo. El problema es precisamente no estar direccionado y no entender que ya hemos recibido la paz de Dios. Salmo 56:4. El día que más temí, el día que más miedo tuve, ese día fue donde yo más confié en el Señor. Fue el día en que experimenté ¿qué cosa? La paz. Entonces, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y miren lo que dice después. En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Él no está diciendo, una vez que ya ustedes son salvos, los problemas ¿qué? Van a desaparecer. No. En el mundo tendréis aflicción. Ustedes no son en el mundo, no son del mundo, pero están ¿dónde? En el mundo. Y en el mundo estamos llamados a ser sal y luz. Y aquí dice que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase mal contra vosotros mintiendo. Gozaos. ¿Y qué? Y alegraos, porque vuestro galardón, no futuro, el galardón presente, ese galardón, ¿cuál es ese galardón? ¿Cuál es ese regalo? ¿Cuál es ese don que brota de la obra redentora de Cristo? Se llama paz. Somos bienaventurados porque estamos experimentando la buena voluntad del Señor. Y la buena voluntad del Señor es que su iglesia, lógicamente en su iglesia se materialice la gracia, pero que también se materialice la ¿qué? La paz como don. Entonces, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? ¿Qué es lo que debemos hacer? Confiad, confía, bienaventurados los que en él confían. Así termina el Salmo 2:12. Bienaventurado, el Salmo 1 comienza diciendo bienaventurado y termina diciendo el 2:12, bienaventurados los que en él ¿qué? Confían. Confíen. ¿Por qué debemos confiar? ¿Por qué debemos aguardar? Porque yo he vencido al mundo. Esto es símbolo de ¿qué? De victoria. Nosotros somos una iglesia ¿qué? Victoriosa. Nosotros vivimos de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque estamos anclados bajo verdades eternas, no bajo sentimientos, no bajo pensamientos positivistas. Estamos anclados en la verdad apostólica. Estamos anclados en la palabra que precisamente Dios nos ha dado a través de su Hijo. Dios se ha revelado a través de su Hijo y nos ha dado a conocer su buena voluntad. Y su buena voluntad es que Cristo nos dejó su ¿qué? Su paz. Esa es su buena voluntad. Confiemos. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros? Desesperarnos. ¿Qué necesitamos? Confiar. Confiar porque Cristo ha vencido ¿el qué? El mundo. La victoria es real. La victoria es segura. Estamos hablando de un evangelio del reino, un evangelio de victoria, un evangelio poderoso, un evangelio que transforma. Entonces Pablo le está escribiendo a una iglesia perseguida. No ora, ojo, cuando nosotros miramos Tesalonicenses capítulo, 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Pablo no está orando para que las pruebas desaparezcan, sino para que en medio de las pruebas el Señor les conceda su paz. Y así debemos orar nosotros. Debemos orar para que en medio de las pruebas el Señor nos conceda ¿qué? Paz. Para que podamos experimentar ¿qué? Descanso. El Señor se encargará en qué momento esa prueba es ¿qué? Quitada. Eso le compete a Él. Nosotros simplemente debemos hacer algo y es confiar. Confiar. El día que tú más temas, ese día es el que más tienes que ¿qué? Que confiar. Con todo tu corazón tienes que amar al Señor. Amar al Señor implica confiar en Él. Entonces, estamos hablando de qué tipo de paz. Estamos hablando de la paz que nos da ¿quién? El Rey que ya venció. Estamos hablando de una paz que es real. Ya el Rey venció.
Ya los embajadores, que son los apóstoles, nos han traído precisamente la palabra y han hablado a iglesias del siglo I para que esas verdades queden ancladas como principios para nosotros. Nosotros somos la iglesia que debe descansar en la paz de Cristo. Un último aspecto en relación precisamente a la paz es que, ¿qué produce la paz? La paz la produce la presencia de Cristo. Esa presencia que Él prometió y que es real. Tan real es que aún en la Santa Cena Él está precisamente presente de manera mística entre nosotros. El Señor está presente con su iglesia. El Señor está caminando con su iglesia. El Señor dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El apóstol Pablo lo expresa: el Señor sea con todos vosotros. El apóstol Pablo está diciendo lo mismo. El Señor está con ustedes, tesalonicenses. El Señor no los ha abandonado. El Señor estará y continuará con ustedes. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hasta su segunda venida, hasta la consumación final. Entonces, eso nos hace recordar lo que vengo citando. La promesa de Jesús: he aquí estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Entonces, la paz de Cristo nunca está separada de la presencia de Cristo. ¿Dónde está el Señor? ¿Qué está entonces? Está su paz. ¿Dónde están dos o tres congregados? Ahí está la ¿qué? La paz del Señor. Por eso es que se nos manda precisamente a vivir también en comunidad, para que nosotros también en comunidad pactual nosotros podamos experimentar como iglesia esos dones, esos beneficios que el Señor nos ha dado. Entonces, el saludo de Pablo no es un simple deseo, no es un simple protocolo de despedida donde está diciendo a los tesalonicenses: listo, gracia y paz a ustedes, sea para ustedes. Es una oración basada en las ¿qué? En las palabras de Cristo. Una oración basada en las promesas de Cristo. Cuando Él dijo: mi paz os doy. Pablo ora para que el Señor dé paz a su iglesia. Y esa oración también debe ser una oración nuestra. Nosotros debemos orar para que el Señor dé paz a su iglesia actual, para que el Señor traiga descanso aún en medio de las circunstancias más difíciles. Jesús lo prometió: en mí tendréis paz. ¿Estamos en Cristo? ¿Pertenecemos a Él? Entonces nosotros deberíamos estar experimentando ¿qué? La paz de Cristo. Entonces la paz del Cristo sostiene a la iglesia en toda circunstancia. Sostiene al creyente en toda circunstancia. Finalmente el Señor lo aseguró: yo estoy con vosotros. Entonces la paz es un beneficio objetivo de la unión con Cristo. Es un beneficio que nosotros tenemos. La paz no va a depender nunca del estado emocional, como no dependió del estado emocional de los tesalonicenses, sino de la ¿qué? Ojo con esto, de la reconciliación lograda por Cristo en la cruz. La paz depende de esa reconciliación que Cristo logró en la cruz. ¿Cristo murió? ¿Tú lo crees? Si tú lo crees, que Él murió y que Él resucitó y que Él venció la muerte, entonces la paz es una realidad para la iglesia. Entonces la paz es la reconciliación lograda por Cristo. Cuando vamos a Romanos 5.1, ¿qué dice Romanos 5.1? Justificados pues por la fe, ¿tenemos qué? Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ojo, justificados. Y ese es uno de los beneficios de la justificación, de la adopción y de la santificación, a la luz de la pregunta 36 del Catecismo Menor de Westminster. Y ese beneficio es que nosotros somos amados por el Señor. Ese beneficio es que la paz de conciencia es real para la iglesia. Ese beneficio es que el gozo también es real para la iglesia. Nosotros somos una iglesia que debemos estar siempre gozosos, como lo dice la carta a los Filipenses. Pero también los beneficios precisamente de la cruz y de la resurrección implica la permanencia en la fe, la perseverancia, el crecer en el Señor. Pero el énfasis lógicamente en la pregunta número 36 a la luz del sermón está sobre la qué, sobre esa paz de conciencia. Entonces, justificados pues por la qué, por la fe. La fe es un don de Dios. ¿Qué es lo que tenemos? Si hemos sido justificados, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que poseemos? Paz para con Dios. Paz para con Dios, ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 5.1.
Entonces el Señor resucitado, el que prometió la paz a sus discípulos, continúa hasta el día de hoy comunicando esa paz a su iglesia. ¿Y cómo la comunica? A través de su presencia, a través de su espíritu, a través de su palabra y de la predicación apostólica. Por eso el apóstol termina la carta con una oración confiada. El mismo Cristo que prometió, mi paz os dejo, mi paz os doy, es el que sigue otorgando esa paz ¿a quién? A la iglesia actualmente. Mis hermanos, tenemos descanso en Cristo. Tenemos promesas, tenemos una palabra profética. ¿Cómo es esa palabra profética? Es segura. Una palabra que no nos, si estamos anclados en Cristo y en su palabra, no nos deberíamos dejar mover por vientos de doctrina. Entonces, vamos a un aspecto ya en Juan. Vamos a continuar un poquito en Juan. Después de la resurrección, todas esas expresiones que leímos en Juan 14, en Juan 16, fueron antes de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero cuando Cristo resucita, cuando Cristo se levanta en poder y gloria, cuando Cristo vence al mundo y vence la maldición y trae una nueva realidad y se establece en los postreros días, entonces después de la resurrección, Jesús se presenta a sus discípulos. Juan 20:19. Se presenta a sus discípulos. ¿Quién se presenta? No el Jesús antes de la crucifixión, sino el Jesús después de la ¿qué? De la resurrección. Él se presenta y dice Juan 20:19. Vino Jesús, ¿sí o no? Llegó Jesús y puesto en medio, ¿qué fue lo que le dijo? ¿Cuáles esas primeras palabras que Jesús le transmite a sus discípulos una vez que Él ha resucitado? Que se manifiesta precisamente la victoria. ¿Qué es lo que le dice? Paz a vosotros. Lo que hablé, lo que prometí, es real. Es resucitado. Por ende, la paz a vosotros como iglesia es real. No es opcional, mis hermanos. Es un beneficio, es un don que deriva de la cruz, de la obra redentora. Luego, ahí mismo en Juan 20:21, miren en Juan 20:21, no nos vamos a salir del texto. Entonces Jesús le dijo otra vez, ¿qué es lo que está ratificándole el Señor a sus discípulos? Que esos discípulos posteriormente, ellos terminan siendo los apóstoles, los que van a llevar el mensaje y la palabra y la verdad a todas las naciones. ¿Qué es lo que les ratifica? ¿Qué vuelve a decirle? Paz a vosotros. Shalom, Irene, en griego. Como me envió el Padre, así mismo los envío. O sea, ustedes van a ser enviados al mundo, van a ser sal y luz. Pero recuerden algo, ustedes son bienaventurados. Ustedes son felices. Ya la paz es una manifestación y es un don que le pertenece a ustedes como iglesia. Y no importa las circunstancias, los desafíos que vayan a enfrentar, mi paz os doy. Mi paz es real. Y esa paz va más allá de todo ¿qué? Entendimiento. Hermoso. O sea, el Jesús resucitado está dando instrucciones a sus discípulos, pero también les está llevando precisamente a que su vida, si ellos desean mantenerse firmes en la fe, ellos tienen que recordar una verdad. ¿Y cuál es esa verdad? Paz a vosotros. Tiempo después de la resurrección, Juan 20:26, ahí mismo, Juan 20:26. ¿Qué dice? Vino Jesús y ¿qué les dijo? ¿Qué les ratificó? Juan 20:26. Paz, ¿a qué? A vosotros. Sigue ratificando esta verdad eterna. O sea, aquí no tenemos simplemente un saludo judío, shalom. El saludo final nuestro, cuando nosotros nos damos la paz, eso no es un acto protocolario, mis hermanos. Esto es una verdad eterna. Este es el don. O sea, cuando yo digo
cuando le doy la paz a mi hermano y les estoy recordando la paz, estamos recordando ese don que deriva precisamente de la cruz de Cristo. Entonces no es un simple saludo, es una declaración del cumplimiento de su obra redentora. La paz es cumplimiento de su obra redentora. Cristo acababa de vencer al pecado después de que resucitó. Acababa de vencer la muerte. Acababa de vencer a Satanás mismo. Y la paz ya había sido obtenida a precio de ¿qué? Así como la salvación fue comprada a precio de sangre, la paz fue obtenida con sangre, mis hermanos. Entonces nosotros como iglesia, y el apóstol Pablo está diciendo a los tesalonicenses, valoren a ese Cristo, valoren al Señor Jesucristo, que precisamente es la fuente de su paz. Valoren la paz que es accesible para ustedes como iglesia. Tengan en cuenta las palabras del Jesús resucitado. Simplemente el apóstol Pablo está ratificando en cada una de las cartas, al igual que el apóstol Pedro, que la paz es real entre nosotros, mis hermanos. Entonces, ahí tenemos el cumplimiento. El cumplimiento de Juan 14:27 lo vemos en Juan capítulo 20. Jesús antes de morir había prometido: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y después de resucitar, esa promesa se convierte ¿en qué? En realidad. No es la paz futura, cuando estemos con cuerpos glorificados. Nosotros podemos experimentar la paz, que es plena, completa y suficiente en la vida nuestra. La podemos experimentar ¿cuándo? Hoy. Es como la vida eterna. Siempre, antes de pronto de profundizar en las escrituras, nosotros siempre pensábamos en la vida eterna en términos ¿qué? Futuros. No, la vida eterna es desde el mismo momento en que fuimos salvados. ¿Ok? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y que conozcan al Hijo. Entonces, el cumplimiento de Juan 14 se evidenció después de que Cristo resucitó. La promesa se convierte en realidad. Primero promete la paz, luego la compra con su sangre y finalmente ¿la qué? La anuncia como un hecho consumado. La paz es real entre nosotros. Entonces, la paz es la bendición del nuevo pacto. De hecho, cuando aquí se da al final precisamente la bendición pastoral, ¿qué texto? Uno de los textos que más citamos aquí, ¿cuál es? Números, ¿verdad? ¿Números qué? Vamos a ver si lo recuerdan. ¿Números qué? 6 del 24 al 26. Y ahí tenemos a Aarón como el sumo sacerdote, bendiciendo ¿a quién? A su pueblo. ¿Quién es Cristo? Cristo es nuestro ¿qué? Nuestro sumo sacerdote. Cristo, lógicamente, Aarón y todos los sumos sacerdotes que vinieron posteriormente de él, de su linaje, fueron sombra del sumo sacerdote que lógicamente venía a derramar su sangre. Venía a ser cordero, pero también venía a ser sacerdote. Era sacrificio a la vez también. Entonces ahora ese Cristo, si nosotros leemos Números, hay una expresión donde dice: Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti ¿qué cosa? Paz. O sea, la buena voluntad del Señor es que cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó el universo, lo creó en armonía. Que era lo que reinaba, que era lo que imperaba en el mundo establecido por Dios antes de entrar el pecado. Que era lo que imperaba: la paz de Él, la armonía. El pecado vino a traer ¿qué? Vino a traer desorden, vino a traer división. Pero el Señor viene nuevamente a recuperar. ¿A recuperar qué? Lo que el pecado trajo precisamente, o donde el pecado hizo estragos, precisamente la cruz viene precisamente a qué? Viene a restaurar todas esas cosas perdidas. Entonces, la paz la tenemos que ver también como bendición del nuevo pacto. Como la bendición del nuevo pacto. El Señor coloca paz y da paz a su iglesia. Ahora Cristo, como sumo sacerdote, es el que pronuncia personalmente esa bendición. Es Cristo quien está bendiciendo a su iglesia a través de su palabra. Entonces, Cristo ahora continúa otorgando ¿qué? Esa paz a su iglesia. Un segundo aspecto, aquí sí voy un poco más rápido, que nosotros vemos en el versículo 17, ¿cuál es?
El versículo 17 dice: la saturación es de mi propia mano. El apóstol Pablo acostumbraba lógicamente a utilizar amanuenses que ayudaran en la escritura precisamente de las cartas. Pero la parte final, la saturación, él siempre la escribía con su ¿qué? Con su puño y letra, como decimos nosotros aquí en la costa. Como una ¿qué? Como una señal de la autoridad apostólica. Como una señal que lo que se estaba escribiendo era palabra inspirada ¿por quién? Por Dios. Por eso es que él dice: la saturación es de mi propia mano, de Pablo. ¿Que es digno de qué? Que es signo en toda carta mía, y así yo escribo, inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, recordemos algo. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, estaban circulando cartas que eran ¿qué? Falsas. Cartas que decían que eran escritas por el apóstol, pero realmente el apóstol no había escrito. Y es una forma también de él responder, lógicamente, para que la iglesia pudiese también mirar y corroborar que esta carta, que había sido escrita por él, por su propia mano, y que era signo en toda la carta que él escribía, era una carta legítimamente inspirada. Era una carta que era instrucción apostólica para la iglesia. Entonces aquí no tenemos un detalle personal. Aquí se está afirmando la ¿qué? La autoridad y la autenticidad de la revelación apostólica. El apóstol Pablo está ratificando que esta carta, si era una carta inspirada y una carta escrita por él y que gozaba de autoridad ¿qué? Apostólica como tal. Entonces, tenemos un certificado de autenticidad. Eso era equivalente a nivel de la ilustración como el sello de un rey sobre el decreto oficial. Es como diciéndole a la iglesia: esta es palabra de Dios. Este es Cristo hablándole a ustedes. No soy yo, no son palabras de hombre. ¿Es palabra de qué? De Dios. Entonces, en este versículo 17 se señala que Dios ha dado a su iglesia una revelación objetiva. Lo que Pablo estaba escribiendo eran verdades eternas que iban a trascender los principios en el tiempo y en el espacio. Era una carta auténtica y suficiente sobre la cual la iglesia debía descansar. Nosotros tenemos que aprender también, así como descansamos a través de la paz de Dios, nosotros también debemos aprender a descansar en términos de la palabra del Señor. ¿Ok? Mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente. Ahí está la instrucción a Josué, y hay una palabra clara allí, y es que nunca se separe de tu boca ¿este qué? Este libro de la ley. Entonces, eso es algo. Entonces, esa verdad prepara el camino para el versículo ya 18, que es el final, donde la gracia de Cristo es comunicada precisamente por medio de esa palabra. La paz es predicada y anunciada a través de la palabra, al igual que la ¿qué? Al igual que la gracia. Y el versículo 18 dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces, Pablo concluye la carta, así como el evangelio comenzó con gracia, ¿cómo termina la carta? ¿Cómo termina el evangelio? Con gracia. Toda la vida cristiana está enmarcada en la ¿qué? Está enmarcada en la gracia de Dios en Cristo. La gracia no solamente es un favor inmerecido, la gracia es la acción poderosa de Dios en que Cristo no solamente nos salva, sino que nos sostiene y transforma a su pueblo. No fuimos simplemente salvados, hemos sido precisamente llevados y conducidos a la luz para que nuestras vidas sean transformadas. Por eso el evangelio es poder de Dios. Entonces, al terminar la carta, Pablo no está simplemente deseando a los creyentes que reciban un poco más del favor de Cristo. Pablo está orando para que Cristo, ese Cristo vivo y verdadero, permanezca en la iglesia, obrando continuamente en el poder salvador de su gracia. Es la gracia lo que sostuvo a la iglesia tesalónica en medio de la persecución. Fue la gracia los que lo guardó del error de esas falsas cartas. Fue la gracia los que lo fortaleció en la obediencia. Y es la gracia los que precisamente van a llevar seguro a los tesalonicenses, al igual que nosotros, hasta el día de la venida de Cristo, de esa manifestación final.
En ese sentido, si nosotros miramos, la gracia marca el inicio y el final de la vida de la iglesia como tal. Entonces, la paz del versículo 16, ¿de dónde nace? De la gracia. ¿Ok? Nace precisamente de lo que el versículo 18 nos está anunciando. Y ambas, tanto la paz como la gracia, llegan a la iglesia por la palabra apostólica autenticada en el versículo 17. De allí quiero cerrar. Pregunta 36 del Catecismo Menor de Westminster. ¿Cuáles son los beneficios? Ojo, beneficios que en esta vida, no en la vida futura, no en la resurrección, acompañan o se derivan de la justificación, de la adopción y de la santificación. Los beneficios que en esta vida acompañan o se derivan de la justificación, la santificación y la santificación, ¿cuáles son? La seguridad del amor de Dios. Nosotros como iglesia debemos estar seguros que somos amados por Cristo. El segundo beneficio que se relaciona con el sermón de hoy, la paz de conciencia. Mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz es real. Podemos no solamente entender, no solamente saber, podemos experimentar en nuestra vida que hemos sido perdonados, que ya somos inocentes, que ninguna condenación hay para todos aquellos que están ¿en quién? En Cristo Jesús. El siguiente beneficio, lógicamente, es el gozo en el Espíritu Santo. Por eso la iglesia siempre debe estar gozosa, siempre. El siguiente beneficio es el crecimiento de la gracia y el último beneficio, la perseverancia en ella hasta el fin. Entonces, ahí tenemos un beneficio que es la paz de conciencia, el crecimiento en la gracia y la perseverancia como manifestaciones reales de la ¿qué? De la cruz. Entonces, desde el pacto, porque no podemos nunca olvidar dos elementos centrales cuando leamos la Biblia. Nosotros debemos saber que Dios es un Dios que estableció su pacto, nos habló a través de su pacto. Y todo el decreto eterno de Dios se ejecuta a través ¿del qué? De ese pacto. Pero el pacto de Dios se manifiesta claramente en un reino que se establece, lógicamente, con Cristo. Y esas verdades nosotros no las podemos ¿qué? Desconectar cuando estamos leyendo un texto en la Escritura. Entonces, desde esa perspectiva, esta bendición final, esta saturación, esta despedida, resume la obra del pacto de gracia. Resume la obra de salvación. Cristo reina como Señor. Cristo reina como Señor de la paz. Cristo está gobernando a su iglesia mediante la autoridad apostólica. Y Cristo está perseverando eficazmente a su pueblo. Lo está haciendo lógicamente permanecer y estar firmes por su gracia soberana. Entonces, la perseverancia nuestra no descansa en nuestras propias fuerzas, sino en la presencia constante de Cristo, en la gracia que comunica a los suyos. Vamos a colocarnos en pie. Y con esto damos cierre a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Mis hermanos, ya llevamos 4 cartas, ¿ok? Ojalá que estas 4 cartas las podamos seguir, ¿qué? Leyendo, podamos seguir recordando esas verdades eternas. Vamos a pasar ahora al libro de Génesis. Vamos a estudiar el libro de Génesis. Vamos al Antiguo Testamento, para que precisamente a través de la protología, es decir, todo lo que está contenido en Génesis 1 y 2, se constituyan en las bases para tener un entendimiento claro en términos del pacto y del reino de Dios. Entonces vamos a orar. Señor, te damos gracias porque más allá de lo que tú has prometido, oramos también porque tú has materializado, Señor, esas promesas a través de tu obra, a través de la cruz, a través de tu resurrección. Tu paz es real, Señor. Tu paz fue manifestada a los discípulos. Y los discípulos, precisamente en ese mensaje apostólico, inspirados por el Espíritu Santo, también nos recuerda que la paz es real y que esa paz está presente, Señor,
para la iglesia de Cristo, para los que estamos unidos a Él. Gracias, Señor, por esta autoridad apostólica, por esa palabra que hemos recibido, por la sola Escritura. Gracias, Señor, porque tú te has manifestado y nos has hablado a través de tu Hijo, y tú, Señor, has manifestado su gracia a través de Él. Te damos precisamente toda la gloria, te damos toda la honra, porque esa gracia no solamente nos ha salvado, sino que esa gracia nos sostiene, esa gracia nos preserva, esa gracia, Señor, santifica nuestras vidas. Te damos, oh Dios, toda la alabanza, todo el poder es tuyo, Señor, porque toda la obra de salvación, tú eres, Señor, tú eres la fuente total, Señor, de esta obra. Te damos gracias porque como iglesia, a veces, Señor, no vivimos conforme a estas verdades eternas y no vivimos conforme a estas realidades, sino que vivimos sumidos, Señor, simplemente en las circunstancias y nos dejamos llevar de ellas, no sabiendo que en el mundo tendremos aflicción, pero que tú demandas, Señor, que nosotros confiemos porque tú has vencido el mundo. Recuérdanos estas verdades y permite que como iglesia seamos una iglesia que realmente podamos avanzar, podamos creer en el triunfo real, Señor, que tu iglesia ha experimentado a través de la resurrección de Cristo, y que no tengamos miedo, Señor, de predicar el evangelio en cada una de las esferas de la vida, que como sacerdocios, como sacerdotes, Señor, como nación santa, como real sacerdocio que somos, podamos precisamente predicar el evangelio a todas las naciones, desde nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, y podamos precisamente que tu palabra sea esparcida, tu palabra sea dada a conocer, Señor, a través de cada uno de nosotros. Abre nuestras bocas para poder evangelizar, para poder discipular, para poder expresar, Señor, todas las verdades que tú has manifestado, que no simplemente son promesas, sino que son realidades objetivas para nosotros como cuerpo y como iglesia tuya. Gracias, oh Dios, por este tiempo, por permitirnos escuchar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén.